la valoración y yo tengo la sensación, o existe la sensación, de que dentro de nuestras variables predictoras puede existir alguna estructura de colinealidad. Además tenemos 13 variables predictoras. Gráficamente vimos que algunas de ellas sí que tienen algún aporte significativo sobre la variable respuesta, otras no es tan claro. Entonces, muy probablemente lo mejor no sea incluir todas las variables. Ahora estamos en un problema de cuáles variables incluir y cuáles variables dejar por fuera. Entonces, yo este ajuste de este modelo de regresión lineal, pensando en esos dos problemas, utilizar la menor cantidad necesaria de variables y evitar el problema de la multicolinealidad, pensando en esas dos situaciones, vamos a hacer un procedimiento de selección de variables. Es decir, primero vamos a construir, es una de las alternativas para hacer selección de variables, un modelo saturado. Cuando hablo de un modelo saturado, es un modelo con todas las variables posibles, ¿cierto? Y luego le vamos a pedir a un procedimiento de selección de variables, un procedimiento backward, que le vaya quitando variables una a la vez. Pruebe con todas las variables quitándole una, ¿cierto? Y luego nos muestre cuál es la candidata para salir, la saque, porque no aporta significativamente, luego a la segunda versión del modelo le vaya siguiendo, le siga probando si es posible quitarle otra variable, medir la significancia sin esa variable, quitará la que menos significancia agregue o que no agregue significancia y seguirá hasta que encuentre que ya todas las variables que quedan son requeridas por el modelo, ¿cierto? Ese es un procedimiento de selección de variables bajo la estructura backward, es decir, partimos de un modelo muy lleno de variables, intentamos irlo reduciendo, ¿cierto? Existen otras estructuras, por ejemplo, la misma estructura de selección de variables, pero forward. En forward nosotros partimos de un modelo nulo, sin ninguna variable, casi que es una regresión por la media de todas las variables, como si el mejor predictor no fuera ningún modelo, sino el valor medio, ¿cierto? Sería nuestro modelo nulo y nos planteamos un modelo objetivo saturado. Y vamos agregando variables, midiendo en cada paso la significancia o el aporte individual de cada variable al nuevo modelo. Y cuando el aporte vaya siendo significativo o sustancial, entonces permitiremos el ingreso de nuevas variables hasta que ya llegará un punto en el cual agregar más variables no mejora sustancialmente el ajuste del modelo. Esa es una estructura forward de selección de variables. Y existe otra que se llama All Possible Subset Regression, que es probar todos los posibles subconjuntos de modelos. Así que si tenemos tres variables, pues probemos con una, siendo esa una cualquiera de las tres. Luego probemos con dos, siendo esas dos la combinación de extraer dos desde tres. Y probemos con tres. Es decir, al final tendríamos 3 por 2 por 1, tendríamos 6 posibles modelos. Eso sería equivalente a 3 factorial posibles modelos. Eso pues está muy bien cuando tenemos pocas variables, pero cuando tenemos muchas variables, ya 13 factorial posibles modelos, ya es un número bastante importante, podríamos calcularlo aquí, creo que es factorial 13, ¿cierto? Y esta es la cantidad de modelos, yo no lo puedo ni mencionar, ¿cierto? 622.702.000, no. 6.227 millones de modelos sería All Possible Subset Regression, ¿cierto? Eso computacionalmente pues no lo hace, no es posible hacerlo, ¿cierto? Esa sería una estrategia casi que exhaustiva de construir todos los posibles modelos y escoger entre ellos aquel modelo que tenga un equilibrio entre el número de parámetros, ¿cierto? Y la precisión del modelo. Recuerden que entre más parámetros, el modelo será menos insesgado, tendrá menor sesgo, ¿cierto? Pero con más parámetros habrá multicolinealidad y el modelo tendrá mayor variabilidad. Y recuerdan la grafiquita que habíamos visto al principio de la clase de ayer, equilibrio entre sesgo y variabilidad lo obtendríamos con un modelo intermedio, o sea que uno puede construir un indicador como el error cuadrático medio o como un índice de complejidad de Mallows para escoger el mejor modelo cuando los prueba todos. Eso por hablarles de las estrategias que existen cuando tengo muchas variables y siento que gran parte de ellas pueden no aportar al modelo. Entonces, aquí yo particularmente voy a utilizar una de ellas. La he escogido la estrategia backward, ¿cierto? Y para eso necesito definir un modelo saturado. Esta primera parte que está aquí
en la línea 131 para mí, no sé si a veces para ustedes cambia un poco, lo he llamado sat.model, ¿cierto? Es un modelo saturado. Le paso, recuerden que en fórmula habíamos grabado la expresión. En fórmula habíamos grabado la expresión que era la variable respuesta explicada y punto quiere decir por todas las variables predictoras que hay en la base Buxton.train, ¿cierto? Noten que los modelos los estoy nuevamente, todo lo que sea modelación lo voy a hacer con la base de datos TR, el subconjunto de Boston, ¿cierto? Entonces, este modelito es saturado. Perdón, profe. Sí. Una pregunta. ¿Y las variables que yo identifique como significativas con este procedimiento, con el modelo lineal, me imagino que no son aplicables como significativas en otro modelo, ¿o sí? No, no necesariamente. En otro modelo puede ser que sean otras porque los objetivos de optimización que tiene cada modelo pueden ser distintos. Y si yo quiero optimizar esos otros modelos, ¿se hace la misma estructura? O sea, ¿puedo hacer este backwards Sí, no o está, tiene otra modo de hacerse? habría que programarlo, pero sí que se puede ir como más que eso, podríamos implementar algo como el procedimiento que hace Baggy, de ir presentándole variables aleatoriamente y calcular la importancia de las variables para ir descartando algunas. No para usarlo como modelo de estándar, sino para ir filtrando variables que podrían no ser tan importantes. Sí, Adrián. Ok. Una pregunta, pues un poquito, pues no salía, es un poquito salía de lo que es de la particularidad que estamos viendo aquí en la clase, pero tiene que ver un poco es con la parte del backward. Algunas personas o bueno, algunas teorías lo ven como que el backward no es una buena pues como una buena técnica para escoger un modelo teórico que uno viene buscando, ¿ya? Pero o sea, desde el punto estadístico, esa principalmente quiero saber, pues de pronto usted qué visión tiene de eso, o sea, ¿qué tanto uno puede basarse solo en el modelo teórico para escoger las variables que uno considera que están influyendo en esa variable de respuesta y simplemente hacer un modelo lineal con las que uno considere basándose en un modelo teórico? O sea, ¿eso tiene buen fundamento hacia la parte estadística? O, bueno, ahí cómo Sí, sería uno manejar balancear esas dos cosas. sí, tú me ¿Qué estás piensas? hablando como de la hipótesis de modelación, ¿no? Es lo que me estás hablando. Sí, O sea, cuando sí, uno sí, arranca a modelar, uno conoce el contexto de su problema y uno exacto, tiene una idea de esta variable debería estar relacionada y luego la exacto. estadística te dice quítela porque no tiene significancia estadística y tú sientes que tiene una significancia práctica. Anteriormente eso era un pecado, anteriormente pasar por encima de la significancia estadística era un pecado, pues si no demostró que estadísticamente era significativa, entonces quítela de allí. Hoy en día se permite un poco más la participación del analista. El analista puede dejar una variable eh, dentro del modelo por significancia práctica, por significancia práctica. Muchas veces nos ha pasado en algunas modelaciones que cuando nosotros tenemos una variable que consideramos que es vital, sin haber hecho modelación estadística, la ponemos y los estimadores de las demás variables, cuando los vamos a interpretar, son lógicos, guardan consistencia lógica. Uno dice, sí, mira que esto guarda consistencia con lo que pensábamos anteriormente de la relación de esas otras variables. Y por la no significancia estadística de la variable que nosotros tenemos pensada que es importante, la quitamos y cuando la quitamos, el efecto de las demás variables se cambia. Y ahora el modelo deja de ser consistente. Por ejemplo, una variable que tenía que tener relación positiva desde nuestra hipótesis, cuando le quitamos la variable que consideramos principal, ahora como que se descompensa y como que ya no nos da esa consistencia práctica. Entonces, no está mal dejarla. En última, la significancia estadística lo que te dice es que vas a agregar allí un poquito de varianza, porque el aporte en sesgo como que no es suficiente, porque no ayuda a reducir el sesgo, pero al tenerla allí, sin que sea significativa estadística, te puede agregar un aporte a la varianza de las predicciones. Pero si luego tú pruebas el predictor con nuevos datos y es suficientemente bueno, pues tú puedes dejarlo allí sin necesidad de que tenga que ser necesariamente significante práctico, ¿cierto? En el campo de la salud, uno observa, por ejemplo, que
nosotros tendemos a cuantificar la significancia por encima del 5%, ¿cierto? En el campo de la salud muchas veces se dejan variables que no son significativas estadísticamente, con criterios de significancia un poco más altos, digamos al 10, al 15%, justamente por eso, porque le ayudan a tener consistencia al modelo, o porque le ayudan a dar interpretación al fenómeno, o porque por una hipótesis previa se considera que esa variable es importante. Gracias. Bueno, Profe, yo tengo otra pregunta. sí, claro. ¿Hay como un número límite de variables de acuerdo a la cantidad de datos que tenga para iniciar con ese modelo saturado? Es decir, tenemos, yo no sé, 50 datos y son muchas, hay como un número límite de variables para uno decir, voy a empezar con este modelo saturado, o simplemente puedo coger y arrancar sin... Y el límite depende mucho de la cantidad de datos que tengas. En el modelo de regresión habitual, en este modelo de regresión habitual, siempre debería haber menos variables que individuos, porque cuando tú tienes que estimar parámetros, cada parámetro es como una fuente de incertidumbre, y lo que te da certidumbre son los individuos. Entonces no podrías tener más incertidumbre en las columnas que fuentes de estimación en las filas. Eso daría estimadores muy, muy inestables. Entonces lo ideal es siempre tener menos variables que individuos. Algunos hablan de una relación de por lo menos 3, 4 individuos por cada una de las variables que tengamos en la hoja de datos. Por ejemplo, aquí tenemos 13, multiplicado por 4, pues tenemos con suficiencia el número de individuos para tener 13 variables allí, ¿cierto? Pero eso son reglas empíricas. En la otra versión, en PLS1, como él puede invertir el problema, los individuos los puede ver como variables, entonces él puede, esa matriz desbalanceada en individuos, la puede rotar y ahora tener más filas que columnas. Para PLS eso no es un problema. Para el modelo de regresión lineal sí que es un problema. Entonces, simplemente por pruebas empíricas que se han hecho, se recomiendan más o menos, por lo menos 3 individuos por cada uno de los parámetros que se tenga que estimar en el modelo. Se puede hacer con menos, pero la variabilidad de los estimadores va a ser muy alta. Ok, profe, gracias. Es desde que uno cumpla los porcentajes pues, de entrenamiento y test, más o menos ahí es donde uno se basa más en eso, que ¿Cómo así? sí, o sea, en el que lo que hablábamos la vez pasada, que ya que para el entrenamiento yo utilizo más o menos el 80% y para el test el 20%, o sea, sigue uno guardando esa proporción y sin importar pues el número de individuos que pueda uno tener o algo así. No. Esa proporción para training y test, esa proporción sí la maneja cada quien. Yo me he encontrado casos donde no puedo dejar ni 10 individuos por fuera porque tengo muy pocos datos. Ok. Depende de la longitud de la hoja de datos. Entonces, siempre convendrá que la prueba se haga con menos y que el entrenamiento se haga con más, porque el entrenamiento pues, es el que está finalmente fijando el modelo. Listo. Bueno, entonces vamos, en primer medida, este no es el modelo definitivo, como un marco de referencia, yo voy a construir un modelo saturado. Saturado quiere decir con todas las variables. ¿Alguien podría quitarle algunas variables por hacer un descarte hipotético? Sí, una primera como selección por contexto de variables. No, esta variable no, esta variable no. Esto es totalmente virtud del analista y quien conoce los datos, quien puede decir que hay unas variables allí que redundan, ¿cierto? Por ejemplo, en un modelo de riesgo crédito y tengo el color de los ojos del individuo, de entrada yo podría decir, no, pero es que el color de los ojos pues está allí como registro, pero yo no creo que tenga que ver y lo quito por contexto y empiezo a quitar variables que por contexto o por modelo lógico no deberían ir. También en ocasiones se hacen pasos previos como un concepto de expertos, una lluvia de ideas entre conceptos de expertos y los expertos más o menos dicen, no, construyamos la primera versión del modelo quitando estas variables que más o menos coincidimos que no debe ir. Pues quitamos, hacemos un primer filtro de variables no estadístico, sino de contexto, y dejamos un conjunto más reducido para que ahora sí sea un poquito más corto el procedimiento el procedimiento backward, ¿cierto? Yo aquí voy a hacer esta construcción, si ustedes la ejecutan y luego miramos el resumen, voy a ampliar acá para que lo puedan ver. Ese es el modelo saturado, no va a ser mi modelo final, es simplemente mi referencia inicial, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo pueden ver en este summary, ¿cierto? Este modelito tiene todas las variables en componente lineal. El intercepto, ¿cierto?
que me está diciendo que el precio mediano de una vivienda que tiene todas estas variables en cero, ¿sí?, será de 28.41 unidades monetarias y el intercepto es significativo. Aquí está el valor de significancia, ¿cierto? Este intercepto, recuerden que casi siempre es bueno tenerlo, ¿sí?, aunque no siempre su interpretación tenga sentido. Por ejemplo, en este caso, es imposible que yo tenga un escenario donde todas las variables sean cero, es decir, donde hay cero índice de criminalidad, cero sector industrial, cero sector residencial, que no linda con el río, donde hay cero contaminación atmosférica, una casa sin cuartos, una casa con cero, un barrio con cero porcentaje de propietarios viviéndola, cero distancia. Por ejemplo, esta es imposible. Recuerdan que esta era una distancia ponderada a los 5 centros de empleo. Una distancia de cero ponderada quiere decir que el punto está en todos los centros de empleo. Es imposible un cero allí, ¿cierto? Ya estamos viendo que es cero imposible. Indicador radial, accesibilidad a carreteras radiales de cero, ese indicador no arranca desde cero, arranca desde 1 hasta 25. Porcentaje o ratio estudiantes sobre profesores, para que eso sea cero tendría que haber cero estudiantes, ¿cierto? Cero porcentaje de individuos de raza blanca, negra, y cero porcentaje de individuos de estratos bajos. O sea, la combinación de ceros aquí, para que este 28 tenga una interpretación práctica, es algo imposible. O sea que ese 28 lo dejamos allí porque nos ayuda a ajustar el modelo, ¿cierto? Recuerden que ese modelo intenta balancearse. Si tú no le permites que se balancee desde el beta cero, pues es posible que haga un ajuste como cuando te dicen, alcánceme tal cosa, pero esta patica te la amarro a la cama. Si ustedes no le dejan el beta cero, no le sueltan la pata de la cama y entonces empieza uno como a tratar de alcanzar el objeto, pero con una patica amarrada a la cama. Hay que darle esa libertad para que él calcule ese intercepto, así ese intercepto después no tenga una interpretación de contexto, es simplemente un punto de la optimización. ¿Listo? En este caso, pues hay un valor allí, pero no tiene ninguna interpretación porque no es posible que todas las variables sean cero. Habrá otros contextos donde sí será posible que todas las variables sean cero. El efecto de la criminalidad, lo habíamos visto, mayor criminalidad, menor precio, ¿cierto? El efecto de la participación residencial, mayor participación residencial, mayor precio. El efecto de la participación industrial, mayor participación industrial, menor precio. Esta parece que no es significativa, las otras sí que eran significativas. El efecto de que el barrio o el vecindario linde con el río, ¿cierto? Me dice que es positivo, pero acá me dice que no es significativo, o sea que esto es positivo, pero que podría ser interpretado como un cero. Es que si la vivienda está en los alrededores del río o no, pues no tiene mayor efecto sobre el precio mediano de la vivienda. Recuerden ustedes que muchas de estas variables pierden significancia no porque no tenga relación, sino porque ya hay otra variable que informa parte de lo que esta podría informar. En nuestro ejercicio descriptivo vimos que las viviendas que se encontraban alrededor, los vecindarios que se encontraban alrededor del río eran generalmente industriales, ¿cierto? Entonces es posible, por ejemplo, que esto que estaba industrial no sea significativo porque aquí hay algo que de forma complementaria informa sobre él, que es lo residencial. Estando lo residencial, lo industrial como que ya no es significativo. Probablemente si nosotros quitáramos esta variable, es muy probable que ya en ausencia de esta, industrial pasara a ser significativa, ¿cierto? Y esto, recuerdan que la mayoría de viviendas industriales estaban en los linderos del río, ¿cierto? O sea que es probable que también esto nos esté dando que no es significativo por la presencia de estas otras dos. Bueno, ese es nuestro modelo saturado. Tiene muchas variables no significativas. Podríamos mirar el efecto de cada una de ellas. Al final nos muestra un cuadrado medio del error de 3.637. Recuerden que este no tiene tope, es muy difícil de medir si es pequeño o grande, pero sí tenemos un R cuadrado, que este sí está acotado hasta 100%, del 79,25%. ¿Sí? Parece que con todas estas variables nosotros podríamos explicar casi el 80% de la variación del precio mediano de la vivienda. Recuerden nuevamente, el R cuadrado, como se los dije al principio, es un indicador
que es muy susceptible o sensible a tener más parámetros. Cuando un modelo tiene muchos parámetros, generalmente el R cuadrado es alto y no necesariamente sea porque tiene alto poder predictivo, sino porque está cargado de variables. Por esa razón se utiliza el R cuadrado ajustado, que ya penaliza por el número de variables, ¿cierto? Este nos da el 78,54, es decir, que no se está desviando mucho. Y el estadístico F, que nos prueba si el modelo en sí explica en algo, en alguna cantidad, la mediana del precio de la vivienda, ¿cierto? Y rechazar la hipótesis aquí, valor P muy pequeño, nos dice que ese modelo sí contribuye a explicar la mediana del precio de vivienda. O sea que ahí tenemos un primer modelo candidato con todas las variables, ¿cierto? Mucho cuidado con lo siguiente. En el análisis que hicimos, tanto a nivel descriptivo bivariado como en el multivariado, más o menos identificábamos que podrían existir algunas estructuras de multicolinealidad. ¿Recuerdan? Esas estructuras de multicolinealidad hacen que las predicciones posteriormente sean muy variables, que tengamos altos niveles de variación en las predicciones. Una forma de medir si existe el fenómeno de multicolinealidad y qué variables están involucradas es con los BIF, ¿cierto? Factores de inflación de varianza, ¿cierto? Esta función BIF la podemos calcular sobre el modelo saturado desde la librería CAR. Entonces podemos pedirle que calcule sobre ese modelo saturado los BIF y mire lo que obtenemos. Entonces, tenemos aquí indicadores BIF. Recuerden que el criterio empírico para comparar el BIF generalmente es por encima de 4. Cuando un BIF nos da de 4 es porque particularmente esa variable, el 75% de ella la podríamos explicar por algunas de sus compañeras, como una función de sus otros predictores. Eso sucede cuando tenemos un BIF por encima de 4, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, el crimen, tiene un BIF de 1,79, es decir, que no tanto de ella se puede explicar por las demás, no parece involucrada en un problema de multicolinealidad. La industria, como lo habíamos visto anteriormente, está justamente en 4, es decir, que el 75% de la información sobre el porcentaje dedicado a la industria lo podríamos explicar por otras, probablemente por lo que se dedica a la zona industrial y por la lindero del río y por la contaminación, por ejemplo, ¿cierto? Esta está ahí en el límite de ser catalogada como una variable involucrada en un problema de multicolinealidad. El oxígeno nítrico, también la concentración, 4,52, ¿cierto? Por acá tenemos alguna otra, la distancia, también puede estar involucrada en multicolinealidad y principalmente la accesibilidad a carreteras radiales y el pago de impuestos. Aquí tenemos varias variables que están involucradas en un fenómeno de multicolinealidad. Soluciones al problema de multicolinealidad, ¿lo recuerdan? Si encontramos la estructura, una solución puede ser dejar una sola de las variables que están metidas en una estructura latente que comparten variabilidad o correlación, dejar una sola como predictora. Esa sería una solución y para eso podríamos apoyarnos en el gráfico de las componentes principales, ¿cierto? Por ejemplo, venir al gráfico, creo que borré el primero, ¿cierto? E identificar, por ejemplo, los impuestos, tax, ¿cierto? ¿Con cuáles variables se estaban relacionando? Yo aquí he borrado la primera, voy a volverla a construir solo para tener esa referencia. Perdón, esta. Entonces yo podría venir aquí y como tax está metida o sospechosa de estar metida en un problema de multicolinealidad, yo podría venirme a este gráfico, ubicar tax y ver que tax, carreteras radiales y crimen están metidas como en un subconjunto de variables muy correlacionadas. Entonces yo podría escoger una entre ellas, ¿cierto? Por ejemplo, eliminar tax porque ya está crimen y RAD, ¿cierto? RAD y tax, miren que me aparecen ambas con altos índices de multicolinealidad. Probablemente si quito una, la colinealidad desaparece porque sería la colinealidad con la otra. Pero miren que aquí me estoy apoyando en el análisis de componentes principales para identificar cuál de esas dos variables, por ejemplo, que son las más patológicas allí para multicolinealidad,
yo podría quitar. Me está diciendo aquí el gráfico que probablemente quitando tags, dejando rat, o quitando rat y dejando tags, solucione el problema más fuerte de multicolinealidad. Los demás existen, pero no son tan patológicos, ¿cierto? Esa es una alternativa. La otra alternativa es, hagamos selección de variables. Probablemente en selección de variables, estando una presente, la otra no, quede metida en el modelo. Y la otra alternativa, ustedes la vieron con el profesor Víctor, es hagamos regresión basada en componentes principales. Es decir, no quitemos ninguna variable, simplemente encontremos esas estructuras de correlación y utilicémoslas como predictores en el modelo, ¿sí? De tal manera que la multicolinealidad no se elimine, sino que se aproveche. Y eso lo hace, por ejemplo, un modelo PLS, ¿cierto? Construir las componentes principales para aprovechar la multicolinealidad como un predictor sin que genere el efecto de incremento en la varianza de los predictores. Tenemos esas opciones. La primera que yo voy a utilizar aquí, entonces, es dirigirme. Recuerden que este es el modelo saturado. Entonces, me voy a dirigir a un modelo un poquito más cribado con selección de variables. ¿Listo? Entonces, ya tengo aquí mi primera versión. Recuerden, 79,25 de poder explicativo, 79% con algunas situaciones ahí de multicolinealidad. Ahora voy a definir cuál sería mi objetivo de modelo nulo. Yo aquí he puesto como modelo nulo el peor de los modelos o el no modelo, que es que la mediana del precio de vivienda se explique por la media. Cuando yo coloco virgulilla 1, lo que le estoy diciendo es que me haga una predicción simplemente por la media, sin ningún modelo, ¿cierto? Ese sería mi modelo nulo. Alguien, como la pregunta que me decía Adriana ahora, es posible que yo siempre piense que hay una variable que debe ir. Entonces, por ejemplo, aquí yo colocaría esa variable, por ejemplo. Si yo siento que hay una variable importante, entonces le diría, en función de la variable importante, ¿sí? Y lo que estoy diciéndole al modelo es que nunca me vaya a dejar esa variable por fuera. Que me haga todo el proceso de selección dejando siempre esa variable. Todos los modelos que vaya construyendo sean dejando esa variable, ¿cierto? Porque es una variable importante. Yo aquí pues no tengo una variable así que yo considere que tiene que estar, entonces le digo que se vaya retrocediendo hasta el modelo nulo. Él no va a llegar al modelo nulo porque él tiene un criterio de parada, ese es simplemente mi objetivo. Él se va a ir devolviendo hasta que encuentre que ya como que quitar variables ya es un efecto muy fuerte para el modelo, pierde mucha capacidad predictiva. Entonces, aquí mire que solamente guardo la fórmula que va a llevar el modelo nulo, no estoy haciendo el modelo nulo, solo la fórmula. Digo, guárdeme como fórmula es. Es decir, que ahora yo tengo dos fórmulas. La primera, que la llamé fórmula, que era la del modelo saturado, la pueden ver acá, voy a elevarlo un poquito, la pueden ver aquí, la del modelo saturado, y ahora tengo otra fórmula que es null model, ¿cierto? Que es la del modelo nulo. O sea que me voy a venir de este modelo que tiene todas las variables, buscando cómo quitar variables hasta posiblemente llegar al modelo sin ninguna variable. Y donde ya le digo que efectúe esa criba de variables es aquí en este paso. ¿Sí? Pues aquí le digo, haga una función de paso partiendo del modelo saturado. Recuerdan que lo habíamos calculado acá. Tengo un modelo saturado, ¿cierto? El objetivo será el modelo nulo, ¿cierto? Y la dirección es backward, quitándole variables desde el objeto modelo saturado hasta el objeto modelo nulo, ¿cierto? Lo podemos ejecutar, los resultados de esto me va a dar aquel modelo que ya va a ir quitando y quitando hasta que ya como que no le pudo quitar más al modelo, utilizando siempre un criterio estadístico para ver si quitar la variable no afecta o afecta demasiado al modelo, ¿cierto? Aquí tenemos el último modelo, ¿sí? Si ustedes lo ven, en el paso a paso, él nos fue mostrando cuáles variables ha quitado. Él utiliza un criterio como el criterio de información de Akai, ¿sí? Es un criterio estadístico de bondad y ajuste. Podría serlo también basado en el error, la suma de cuadrados de los residuales, por ejemplo. Aquí está utilizando el criterio de información de Akai. Entonces, miren que él empieza a calcular, por ejemplo, el criterio de información de Akai. La idea es que este criterio debe ser mínimo, ¿sí? Para eliminar una variable, él empieza a calcularlo para todas las variables, ¿cierto? Y lo que encuentra es que la primera variable candidata a salir es esta variable
vecindad con el río. Ya nosotros habíamos visto que no tenía como mucha importancia, no era tan grande el efecto, entonces él dice, la primera que puede salir es esta vecindad por el río. Entonces a este primer modelo le quita la vecindad con el río, ya ven que ese segundo modelo no lo tiene, ¿sí? No tiene la vecindad con el río, ahora lista todos los candidatos de menor a mayor, recuerdo a la IC, quitando la industria, quitando la edad, sin quitar ninguno, ¿cierto? Sin quitar ninguno es este mismo, quitando NOx, quitando el crimen, ¿cierto? Se va quitando variables, aquí ya decidió que quitaría entonces la industria, que la industria es un candidato, el primer candidato a salir, al siguiente modelo habrá quitado la industria, ya no está entre los predictores, ¿cierto? Noten que esta era la variable que teníamos nosotros también allí como con problemas de colinealidad, de alguna manera, ¿sí? Y luego en este siguiente modelo quitó los propietarios, ¿vale? Y allí llegó. Ya no hubo ninguna otra variable, ¿cierto?, que ayudara a reducir el AIC, ¿cierto? Quitando la ayudar a reducir el AIC, ya ahora se quedó con este último modelo que era el de ya no quitar más variables. Entonces, la versión final de ese modelo tendrá estas variables como variables predictivas. ¿Listo? Eliminamos allí, creo que alcanzó a eliminar 3 variables. Y ahora tenemos la nueva versión del modelo, ¿cierto? Ligeramente cambió el beta, mantuvo el sentido de los coeficientes para crimen, ¿cierto? Aquí tenemos ya unos parámetros que ya podíamos empezar a interpretar. Todos son significativos, nótenlo. Algunos menos significativos como el crimen, otros más significativos por el valor P, ¿cierto? El múltiple R cuadrado fue de 79,14 y el R cuadrado ajustado de 78,6. Es decir, que no varió mucho el R cuadrado ajustado por nosotros haberle quitado esas variables allí, que parece que estaban redundando, ¿cierto? Ahora ya tenemos este modelito y este modelito estadístico sí que le podríamos interpretar cada uno de los parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los que más contribuye parece ser a bajar el precio de la vivienda es la contaminación ambiental, ¿cierto? Yo no podría decir que es el que más contribuye porque recuerden que cada una de estas variables tiene escalas distintas y yo no sé cuánto es bajar en una unidad esto versus subir un cuarto. Esas comparaciones en unidades matemáticas sí que las puedo hacer, pero luego en el impacto práctico no, entonces no podría yo decir que esto contribuye más que esto a pesar de que los números sean más altos que otros, porque las escalas de las variables pues no son iguales. Pero sí que tengo una referencia para interpretar por lo menos el sentido de esa relación, y es la ventaja que me entrega entonces un modelo estadístico. Este modelo va a ser mi modelo de referencia, es un modelo ya cribado de las variables que pueden estar haciendo redundancia, y aquí están los indicadores de bondad de, perdón, los indicadores de multicolinealidad, ¿sí? Mírenlo aquí. Aquí están los indicadores de multicolinealidad, algunas multicolinealidades las quitamos y parece ser que aquí todavía queda esta entre RAD y DAX, ¿cierto? Muy probablemente, no lo voy a hacer ahora, pero muy probablemente la multicolinealidad está entre estas dos variables y yo debería quitar una de ellas dos para que no siga existiendo multicolinealidad. Lo vimos en el modelo de componentes principales, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya nuestro primer modelo, lo voy a dejar allí con todo y su problema de multicolinealidad que tiene, ¿sí? Y recuerden que yo puedo corregir esa multicolinealidad quitándole una de estas dos variables, o yo puedo utilizar un método como PLS para no quitar nada, dejar el modelo con todas las variables y más bien aprovechar la multicolinealidad. ¿Vale? Ese es el modelito que vamos a ajustar a continuación. Un modelito PLS basado en componentes principales. ¿Listo? Preguntas aquí sobre este modelo. Ya este modelo lo voy a guardar como mi modelo construido bajo el enfoque del modelo de regresión lineal múltiple. Recuerden, no le voy a hacer ninguna evaluación por ahora, lo voy a dejar allí guardado, porque luego al final los voy a comparar todos con los nuevos datos que nos hemos reservado, el otro conjunto de datos que nos hemos reservado para la prueba, para evaluar su poder predictivo frente a esos nuevos datos. Profe, pregunta, si hay alguna manera de decirle de pronto al modelo, antes de que comience como a filtrar las variables pues que son redundantes, algún tipo de orden, digamos, previa, que lo pudiera hacer en la lista.
Es decir, me explico, por ejemplo, la zona industrial está correlacionada, por ejemplo, con la contaminación. Ujú. Entonces, para mí es más importante que tenga una relación causa-efecto la zona industrial y posiblemente después la contaminación, para que yo pueda decirle, bueno, entonces vaya quitando, vaya filtrando en esa relación que posiblemente yo le doy, o esa prioridad que vaya empezando es por quitando es zona industrial, algo así. Sí, dentro de lo que está programado, digamos, dentro de esta función, no se puede. Tendría ya uno que entrar a programarla con cierta prioridad. Entre una y otra variable, que haya algún índice de prioridad, eso no está programado todavía. Seguramente sí se puede, pero tendríamos que programarlo. Sí, yo digo es como para efectos del analista, Ujú. de la comprensión. Entonces salen unas variables aquí por lo que tenemos como el contexto, pues Ajá. la información del problema, pero posiblemente se puede encontrar en la vida real una cantidad Sí, de variables que uno dice, bueno, eso que, entonces sí puede darle uno, digamos, como analista, digamos, una correlación a sí, diferentes variables para que haya un orden, digamos, de explicativo de sí. causa-efecto, algo así. Una prioridad en la selección. Sí, se le puede Correcto, dar, sí. pero tendríamos que nosotros programar Ok, regresión paso a paso. Esta, por ejemplo, asume que todas las variables se deciden por criterio estadístico. Si le queremos meter otro criterio, tendríamos que nosotros modificar un poco esa función ok, perfecto, en gracias. programación. Bueno, bueno. Voy a ir yo entonces ahora al PLS, ¿cierto? El PLS ustedes lo vieron con el profesor Víctor, ¿recuerdan? PLS1, entonces ahora la variable Y no se explica por las X, sino que previamente a las X le hacemos un análisis que podría llamarse de componentes principales, aunque no es exactamente componentes principales, porque componentes principales lo que busca es las estructuras de asociación entre variables que explican en mayor cantidad la varianza total de la matriz de datos. Nosotros en PLS queremos encontrar también unas estructuras de correlación entre variables, pero no queremos que expliquen la varianza de toda la matriz de datos. Queremos que expliquen la varianza de una variable especial que es Y, ¿cierto? Entonces noten ustedes que a pesar de que el concepto es similar, el objetivo es distinto y por tanto pues son unas componentes principales pero pensadas para otro objetivo. Nunca lo que observemos por aquí va a ser completamente igual a lo que obtendríamos en componentes principales. Probablemente guarde cierta relación, pero no va a ser completamente igual. Entonces yo ahora lo que le voy a decir a este modelito es que por favor me construya 8 componentes principales. El 8 es un valor de partida, después lo puedo capar un poco para disminuirlas, pero un valor de inicio, ¿cierto? Me construya 8 componentes principales de las X, ¿sí? Que se relacionen en mayor medida con la Y. Siempre la primera componente principal va a ser la de mayor relación con Y, la segunda componente principal, la de segunda mayor relación con y así sucesivamente hasta que llega la última componente principal. Así que vamos a descomponer la variabilidad de Y en componentes principales de las variables X, ¿cierto? Él lo hace también bajo un procedimiento de validación cruzada, ¿cierto? Siempre va probando con componentes principales para ver cuántas componentes me dan el mejor modelo predictivo. Entonces le voy a decir que esto lo haga con leave one out, que es dejar unita por fuera la validación cruzada, utilice los datos de Boston TR para construir este modelo. A los modelos PLS tienen esta gran ventaja de que tú no tienes que quitarle variables, tú le puedes dejar allí todas las variables porque si hay alguna fuente de multicolinealidad, en lugar de afectarse por ella, lo que hace es aprovecharla para mejorar su poder predictivo, ¿cierto? Entonces ahora tenemos aquí ya el modelo PLS con esta función PLSR, esto era del paquete PLS, me olvidó ponerlo aquí, ¿sí? Del paquete PLS, PLSR, y lo voy a asignar a este modelo PLS. ¿Vale? Esto recuerden que no es necesario, es simplemente una buena práctica de programación. Se me ha olvidado ponerla, pero siempre acostumbro ponerla cuando pertenecen a algún paquete, ¿cierto? Y entonces ahora tengo un modelo PLS, ¿sí? Y el resultado lo que me va a mostrar entonces es eh, diferentes modelos. Por ejemplo, un modelo si yo utilizara la primera componente principal.
Un modelo si yo utilizara la primera y la segunda componente principal. Otro modelo si utilizara la primera, la segunda y la tercera. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿cierto? Esos coeficientes del modelo que serían muy similares a estos del modelo de regresión lineal, ¿cierto? Se los puedo consultar al modelo PLS, ¿sí? Recuerden que él me generó aquí un objeto lista. Este objeto lista al interior tiene una gran cantidad de cosas y aquí están los coeficientes del modelo PLS. Si yo le digo modelo PLS con doble corchete cuadrado, coeficiente, entonces él va a ingresar aquí a este objeto a sacar los coeficientes, ¿cierto? Entonces yo le puedo dar esta ordencita para ponerlos aquí en la consola. Aquí están todos los coeficientes. Noten ustedes que estos son coeficientes. Si yo utilizara solo la primera componente principal, él aquí no sabe cuántas componentes principales yo voy a usar. Como le pedí que calculara para 8, yo podría decidir quedarme con una, quedarme con dos, quedarme con tres, hasta quedarme con 8. Esos serían todos los coeficientes equivalentes a los de un modelo de regresión lineal, ¿cierto? Para el modelo PLS basado solo en una componente principal. Este modelo no tiene intercepto porque asume que las variables antes de ingresar se les restó la media y se les dividió por la varianza. Al restarla por la media, beta 0 se obliga a que sea 0, por eso este modelito no tiene intercepto, ¿cierto? Cuando las variables están centradas. Eso sería como el hiperplano, ¿cierto? Basado en PLS, que mejoraría predicción de Y cuando yo solamente tengo en cuenta una componente principal. Si tengo en cuenta dos componentes principales, este sería el hiperplano. Si tengo en cuenta tres, este sería el hiperplano, ¿cierto? Ahí están los valores negativos para criminalidad, industria, LSTAN, noten que siempre guarda como la consistencia. Ahora lo que me queda a mí decidir es cuál de estos hiperplanos yo voy a utilizar. ¿Cuál de estos 8 hiperplanos yo voy a utilizar? Entonces, como él hizo un procedimiento de validación cruzada, ¿recuerdan? Lo que hace es, de los objetos de entrenamiento, quitar unos individuos, ajustar con uno, probar con otros, y repetir ese procedimiento, calculando siempre una medida de bondad de ajuste de los individuos que no participan. Entonces, él me guarda todos las medidas de bondad de ajuste, que en este caso es la raíz cuadrada del error cuadrático medio sobre las predicciones. Por eso se llama RMSEP, ¿cierto? Esta es la raíz cuadrada, este es el error cuadrático medio, que siempre viene cuadrático, raíz cuadrada para llevarlo a algunas unidades, y esta P quiere decir sobre valores predichos a través de la validación cruzada, ¿cierto? Entonces, él me guarda eso y me lo puede representar en función del número de componentes. Y yo puedo escoger un punto de corte donde yo ya observe que las componentes ya frenan tu aporte a la explicación de la variable y. Entonces, voy a graficarlo aquí. Voy a generar el grafiquito, el plot, ¿cierto? Es que es model, no modelo. Ah, sí, muchas gracias. Y me cometí un error. Model, por favor, me le quitan ahí la O. Muchas gracias. Me estaba preocupando. Si es model y no modelo. Entonces, míralo, aquí está. Así fue como empezó, con 0 componentes, el cuadrado medio del error, ¿cierto? Es muy alto. Es como una regresión por la media, recuerden, cuando es 0 componentes. Con la primera componente se reduce sustancialmente, con la segunda componente sigue reduciéndose hasta la tercera, la cuarta componente ya da un bajón importante, ¿cierto? Y luego disminuye ya más lento, ¿cierto? Podríamos quedarnos con 4 componentes, por ejemplo. Aquí realmente en PLS el número de componentes no importa porque al final para objeto de predicción tener 8 componentes, 9 componentes, lo único que cambia es el hiperplano resultado, es decir, no es que yo tenga que analizarlas, simplemente de ahí me va a salir un hiperplano, entonces lo que tengo que escoger es entre estos hiperplanos con cuáles me voy a quedar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un summary aquí. Este summary tiene la misma información, pero digamos que tabulada, ¿cierto? Entonces, lo mismo que yo obtuve allá del gráfico, él lo hace, me lo reporta aquí. Aquí están esos mismos valores, ¿sí?
esos mismos valores que vimos allá en el gráfico, ¿cierto? Siempre se redujo el cuadrado medio del error, siempre se redujo, o sea, ahora lo que yo quiero saber es cuál capaz es de explicar la variable y basado en un número determinado de componentes principales. Entonces él aquí me muestra como resultado el porcentaje de varianza explicada. Ahora, recuerden que esas componentes son combinaciones de las X que están pensadas para que expliquen la Y, pero también son capaces de explicar toda la matriz X, la varianza de la matriz X. Por esa razón él aquí me dice, miren, si usted escoge una componente principal, ¿cierto? Entonces, usted podría explicar con esa componente principal el 80.61% de la varianza de las X. Está muy bien si nuestro objetivo fuera un objetivo como el de PCA, de explicar la fuente de variación en X. Pero como nuestro objetivo no es explicar la variación en X, sino encontrar la asociación para explicar Y, entonces utilizamos este criterio. Si me quedo con una sola componente principal, el modelo PLS podría explicar el 36.62% de la variabilidad de Y. Bueno, ese 36.62 me parece insuficiente. Pasémonos a dos componentes principales. Dos componentes principales explicarían el 91% de las X y el 41% de la Y. Me sigue pareciendo insuficiente, yo puedo seguir aumentando, ¿cierto? Y finalmente me voy a quedar con las 8 componentes principales, porque para mí, para objetos de predicción, muchos componentes principales no va a ser un problema porque todo se reduce a un hiperplano distinto, ¿cierto? Entonces, si utilizo el modelo basado en 8 componentes principales, es decir, este hiperplano, ¿cierto? Este hiperplano tiene la capacidad de predecir el 74,20% de Y. Una medida muy cercana a la que tendríamos en el modelo de regresión lineal, ¿cierto? Y con la seguridad de que este modelito no está afectado por la multicolinealidad entre las variables X. ¿Sí? Entonces yo me voy a quedar con las 8 componentes. ¿Sí? Mire que las componentes ni las he visto. O sea, las componentes están por allá guardadas y luego ya se multiplican y hacen una labor y finalmente me entregan coeficientes para las X, ¿cierto? Ese modelito es capaz de explicar el 74,20% de Y, ¿cierto? Y si alguien quisiera sacar las componentes, que se puede también, como se hace en PCA, para explicar lo que ha sucedido en X, pues con 8 componentes se tendría un 100% de la variabilidad de X, si su objetivo fuera también interpretar X. Una de las grandes ventajas que tiene el modelo PLS es que nos dan esas dos posibilidades. ¿Sí? Interpretar Y e interpretar X. Yo aquí, el modelito que estoy utilizando no es para interpretar X, es solamente para aprovechar su relación, para predecir Y, por tanto me voy a quedar con las 8 componentes basadas en 74,20% de la capacidad de pronóstico de X, de Y, perdón, y ya sé que ese modelito me corrige el problemita de multicolinealidad. Entonces, quedándome con este modelito PLS, simplemente para que ustedes vean cómo se podrían interpretar las componentes principales en X, les he puesto aquí, ¿vale? Este grafiquito que me grafica el modelo PLS, la correlación, ¿cierto? Me grafica la relación entre las variables del modelo PLS. Entonces aquí le estoy pasando como label los nombres de las columnas, es decir, de las variables que estaban en la hoja de datos Boston. Y, por ejemplo, él me muestra esto. Yo puedo escoger cuál componente graficar. ¿Sí? Noten, aquí está, por ejemplo. Me dice, en el primer plano, este 81 y este 11 que tienen aquí, ¿sí? Son el porcentaje de variabilidad explicada, pero ojo, no de Y, de las X, ¿cierto? De las X, ese porcentaje hubiese sido lo que teníamos acá, 36.62 y 5%. Lo que estamos viendo allá son este 80% y un 10 o 11% adicional que hay para completar este 91,25, ¿cierto? Entonces, ojo con esto que a veces uno tiende a confundir y dice, pero si estas dos componentes explican el 92%, sí, de X, pero tu objetivo es explicar Y, que solamente están explicando el 41,29%. Pero estas dos componentes son las que más relación tienen con Y,
¿cierto? Y mire lo que me está diciendo este modelito PLS. Ustedes recuerdan, ustedes habrán hecho interpretaciones de estas de asociación entre variables en PCA, la idea es la misma, me está diciendo que hay una componente o una dirección que agrupa las variables black, la distancia, lo residencial y el número de cuartos, ¿cierto? En una dirección, que esta de la vecindad con el río Charles permanece aquí en el punto central, que es como el centro de la gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que esa variable no es significativa para explicar Y. Cuando está en el centro de gravedad en un modelo PLS, lo que quiere decir es que no importa para explicar Y. Yo podría quitarla del modelo, ¿cierto? Voy a dejarla ahora para no retrasar el procesamiento, pero yo podría hacer un segundo modelo quitando checks porque ya me está diciendo que no agrega interpretación o no se asocia con la explicación de la mediana del precio de las viviendas, ¿cierto? Y todas estas variables son variables que sí se relacionan en una dirección con MED-B, que está aquí superpuesta, y estas variables se relacionan en la otra dirección. Yo no podría decir que esta es una relación positiva y que esta es una relación negativa, no podría decirlo, lo que sí puedo decir es que estas todas tienen la misma dirección de relación y estas tienen la dirección contraria. Probablemente si viéramos los coeficientes podríamos ver alguna consistencia, ¿no? Por aquí está black positivo, X, bueno, está con negativo en esta representación, ¿vale? Recuerden que aquí están las 8 componentes, probablemente si lo hubiese hecho con la primera o la segunda, me hubiese dado esa correspondencia, ¿no? Black positivo, sí, aquí está black positivo, X positivo, ZN positivo, RM positivo, están acá todas las positivos y probablemente estas otras que se asocian aquí son las negativas en esta primera componente. ¿Listo? Entonces así yo puedo interpretar, por ejemplo, desde este primer planito, cuáles son las variables que más se relacionan con MET, ¿cierto? Podrían ser estas las que más se relacionan y esta por estar en dirección contraria, mientras que esta podría tener poca relación. Entonces noten que esos planitos me ayudan a interpretar la relación entre las variables X y también un poco identificar cuáles son las variables que se relacionan con Y. Esos son modelos bastante analíticos. Cuando uno ejecuta un modelo PLS, su gran potencialidad está en la parte analítica. Nosotros hoy hemos abordado únicamente la parte, el objetivo de predicción, pero de aquí para allá, los expertos en PLS pueden sacar muchísima más información del modelo con ese otro objetivo que hemos mencionado siempre de interpretar el fenómeno y aprender de él. ¿Listo? Yo ahora me quedaré con ese modelito PLS, es decir, que ahora ya tengo dos modelos, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Para predecir ahí con ese modelo que acaba de crear, ¿se usa la misma estructura de New Data, el mismo comando o cómo se hace? El mismo comando. Todos funcionan bajo el mismo comando. Predict, Okay. El objeto y New Data, los New nuevos Data. datos. Listo, gracias. Todos los modelos funcionan bajo el mismo comando. Recuerden que si ustedes quisieran hacer una predicción a mano, por ejemplo, lo que tendrían que hacer es, primero, a cada variable quitarle la media, dividirla por su desviación estándar, y luego esa variable tipificada, multiplicarla por estos coeficientes, y en la suma encontrarían la predicción. Si alguien quisiera hacer el ejercicio, pues, a mano de cómo encontrar el valor predicho para una Y. Entonces, para un vector de valores de X, tendría que tener guardada la media y la varianza, quitarle la media, dividirlo por la desviación estándar y empezar a multiplicarlo por esto. Eso es lo que hace predict cuando lo llamamos, él hace esa labor. ¿Listo? Pero sí, la estructura sigue siendo la misma. Bueno, ya tenemos dos modelitos. Simplemente para que recordemos, esos son los dos modelos estadísticos que voy a traer a la comparación, ¿cierto? Ahora voy a aplicar un arbolito de regresión. Recuerden, voy a recordarles el concepto rápidamente para el siguiente modelito, que es un arbolito de regresión. Recuerden que los árboles de regresión funcionan partiendo en rectángulos el espacio de las variables, ¿cierto? Se supone que dentro de los rectángulos que él encuentre como mejores particiones, los promedios representan de forma homogénea a todos los puntos que los circundan, ¿cierto? Y por tanto, el promedio de datos que quedan dentro de cada cuadrito sería entonces la predicción para cualquier nuevo punto que caiga dentro de ese rectángulo, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplito sencillo, este fue tomado de este libro, Introduction to Statistical Learning, ¿cierto? Entonces, lo que hace es,
Por ejemplo, si tuviéramos solamente dos variables, tendríamos esta zona rectangular y lo que hace el árbol de regresión es buscar estos puntos que generan la mejor partición, es decir, la mejor partición, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo el promedio de las y de todos estos puntos, ¿cierto? Este promedio es un buen predictor para todos estos puntos. Es decir, que la varianza y sería mínima y muy diferente a tomar el y de aquí y calcular la varianza para esto. Entonces, la varianza al interior sería muy homogénea y entre este y este habría la mayor discriminación. Con ese criterio, él va encontrando los puntos de corte sucesivamente dentro de cada variable. Un corte, por ejemplo, puede haber arrancado aquí, posteriormente venir aquí y luego pasarse a la otra variable y dividir aquí, con lo cual tendríamos todas esas agrupaciones en el árbol de regresión. El mismo algoritmo que se utiliza para árbol de clasificación, solo que en regresión ya no utilizamos la mayoría de los votos como en clasificación, sino que utilizamos los valores promedios de estos punticos, ¿cierto? Como el valor que utilizaríamos como predicho para cualquier combinación x1, x2 que en su representación gráfica caiga en este cuadrito o pertenezca a este cuadrito. Entonces, si luego tenemos un nuevo punto que cae por aquí, el pronóstico para ese nuevo punto será este promedio. Si cae por aquí, pues será entonces este promedio. Si cae por acá, será entonces este promedio. Es decir, que el arbolito nos va a ir generando promedios. Si lo quisiéramos ver en un espacio de 3 variables, lo que hacemos aquí es proyectar estos rectángulos con los valores de pronóstico, que serían promedios para todos. Todos los puntos aquí tendrían el mismo pronóstico. Y sub 1, este es justamente este que está elevado, a ver, veo, es este que está elevado acá, perdón. ¿Sí? No, este es este, es este. Este que está aquí sería este promedio y sub 1. Luego seguiría este, que sería todos estos puntos que caen en este rectángulo, tendrían esto como pronóstico, y esta sería la superficie que genera un árbol de clasificación, ¿cierto? Noten ustedes que es una superficie muy distinta, me voy a devolver a esta superficie que genera un plano de regresión, ¿sí? Bastante distinta y por eso los resultados pueden ser, en términos de predicción, bastante distintos entre uno y otro, ¿cierto? Ese es el modelito. Y el modelito al final recuerden que nos entrega para su representación y su entendimiento más sencillo esta estructura, ¿cierto? Hacia acá está el sí, hacia acá está el no. Si x1 es menor que t1, seguimos por aquí. Si además es menor que x2 es menor que t2, entonces el promedio de este sería r1, que sería este de acá, ¿cierto? Si siendo menor que t1, x1, x2 no es menor que t2, es decir, es mayor, entonces el promedio sería r2. Sería este promedio que utilizaríamos para cualquier punto que caiga aquí en esta rama del árbol. Y así sucesivamente, esa es la partición de la representación en árbol de esta partición. Esto lo vimos la semana anterior, simplemente quiero recordarlo para que lo tengamos claro, la ligera modificación que hay respecto al árbol de clasificación, aunque en estructuras son similares, ¿cierto? El algoritmo empieza midiendo la suma de cuadrado residual como si un solo promedio fuera el mejor predictor, ¿cierto? Y luego encuentra unos puntos de corte y una variable de precisión, una variable para clasificar con un punto de corte y calcula en cuánto se reduce ese cuadrado medio del error o esa suma de cuadrado residual por haber partido el problema en dos nodos. Entonces ahora tiene una suma de cuadrado residual de un grupo, otra de otro grupo, ¿cierto? Y esa suma de cuadrado residual se la tendría que descontar a la anterior. Esa magnitud de cambio es la que me permitiría a mí encontrar el mejor punto de corte. El mejor punto de corte será aquel que me permita reducir lo mayormente posible la suma de cuadrado residual, ¿cierto? Y seguirá iterando, buscando otro punto de corte, buscando la mayor reducción de la suma de cuadrados residuales hasta que llegue la regla de parada. Recuerdan que la regla de parada puede ser 1, porque ya la varianza en un nodo es tan bajita, entonces a partir de allí no sigue subdividiendo ese nodo. 2, por profundidad del árbol, queremos un árbol de máximo 15, de 16 nodos de profundidad, podemos detenerlo por la profundidad. 3, por umbral soporte, cuando ya el número de datos que clasifican en un nodo sean tan pequeñitos que no tenga soporte suficiente, entonces podríamos decirle no,
Hágalo hasta que encuentre como mínimo 3 daticos en un nodo. Si se baja de 3, no siga iterando. Ese es un mínimo umbral de soporte para la clasificación. Y 4, que es el que nosotros hemos venido trabajando, un indicador de equilibrio entre la precisión del árbol y su tamaño, ¿cierto? Recuerden que cuando utilizamos este indicador lo que queremos es prevenir que haya un sobreajuste. Si dejamos un árbol que se vaya demasiado profundo, ¿cierto? Sin umbral de soporte, probablemente él va a llegar a la subdivisión en la cual cada nodo es un individuo y la mejor predicción del individuo es su propio dato, ¿cierto? Entonces, eso será un modelo súper sobreajustado. Entonces, le colocaremos aquí una condición de equilibrio. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ir ahora con esta explicacióncita, vamos a construir el arbolito de regresión, ¿cierto? Recuerde que esto se realiza en 2 partes. Primero, construimos un árbol completo con todas las posibles ramas que él pueda tener. Para eso colocamos este índice CP aquí, recuerden, en la librería función rpar, de la librería rpar. Fórmula, recuerdan que le estoy pasando todas las variables, ¿cierto? Él aquí hace el árbol hasta lo más profundo que pueda, el nivel de profundidad es este, un índice CP, se lo voy a colocar casi en 0 para que él como que permita que el árbol crezca con todos sus nodos y todas sus ramas, con los datos de entrenamiento que están en Boston, ¿cierto? Y esto lo voy a guardar en el modelo de árbol, ¿sí? Un primer modelo, pues ese sería como el equivalente a nuestro modelo saturado, ¿cierto? Del modelo de regresión lineal. Pues tenemos un árbol de clasificación totalmente saturado y ahora yo puedo en ese árbol evaluarle cuál fue la reducción de la impureza. Está aquí. ¿Verdad? Con este print SCP, ¿cierto? Él me grafica o me coloca aquí tabularmente, yo también podría graficarlo, el índice de complejidad, CP, recuerden que nosotros le dijimos que lo permitiera hasta 0.0001, por eso él vino hasta acá, hasta 29 nodos de profundidad, perdón, 32, 29 interacciones, 32 como divisiones, ¿cierto? Él vino hasta aquí, aquí paró, pero me va reportando en cada uno de las interacciones, ¿sí? ¿Cuál fue el error relativo partiendo de esto? Si yo hubiese hecho una predicción de todas las Y a través de la media, este sería el cuadrado medio residual, 61.464, ¿cierto? Sin ninguna división, el cuadrado medio residual no disminuye, ¿sí? Y en la medida en que yo voy permitiéndole divisiones al árbol, el cuadrado medio residual va disminuyendo al 54%. ¿Al 54% de qué? De esto, ¿cierto? O sea que él va a ir reduciendo al 36%, al 27%, ¿sí? Al 13%, al 11%. Noten que si tuviera que escoger basado en esta reducción relativa, pues tendría que coger todo el árbol, ¿sí? Todo el árbol. Lo que sucede aquí es que esta reducción relativa él la hace con los mismos datos de entrenamiento. Entonces, claro, con los mismos datos de entrenamiento es como si yo tuviera un modelo al que le enchufo más variables y siempre entre más variables va a ser mejor la reducción del cuadrado medio residual. No existe posibilidad de que en algún momento no haya reducción del cuadrado medio residual. Por esta razón esto va bajando y casi siempre va bajando, ¿cierto? Entonces yo no podía utilizar este como criterio para seleccionarlo, porque eso siempre va a ir bajando y me va a llevar a que el árbol siempre va a ser el más completo. Entonces lo que hace este procedimiento es hacer validación cruzada. Presentarle una fraccioncita de datos externos al árbol y calcular la capacidad de pronóstico para los nuevos datos, ¿cierto? Entonces él aquí me dice, si no usa divisiones, la capacidad de reducción es casi que nula, porque el error sería el mismo, ¿cierto? Para los pronósticos, el error se redujo en 0.6 para la segunda división, en punto 39, en punto 36, en punto 32, va bajando, pero no baja siempre. Llega un momento donde encuentra el mínimo y vuelve a subir. ¿Sí lo notan? O se estabiliza. ¿Sí lo ven? Ya se estabiliza. Y entonces, por ejemplo, nosotros podríamos cortar este árbol. Yo aquí lo he puesto ya, lo he tomado la decisión por ustedes. Yo he puesto el punto de corte en 0.03, más o menos por aquí, ¿sí?
donde he visto que esto venía bajando, 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 y a partir de aquí, como que se agrega complejidad al árbol, un árbol más complejo, pero su capacidad predictiva, ¿cierto? O su nivel de error ya deja de reducirse, ¿cierto? Pasó de 22 a 21. Entonces, ¿para qué un árbol tan complejo si puede ser tan preciso como este? Entonces me quedo con un árbol como este, ¿cierto? Este es el promedio de reducción de ese error inicial y esta es la desviación estándar, porque recuerde que lo hace sobre muchos árboles. Noten ustedes que la desviación estándar también se reduce y justo aquí ya logra también su estabilización. Entonces yo tomo este como mi posible división o mi poda del árbol para tener ese equilibrio entre la complejidad y su capacidad de predicción. ¿Cierto? Profe, Dime. perdón, el último pedacito no lo entendí porque esos de X error, usted dice que eso lo hace mediante el proceso de validación cruzada, o sea, con los datos que se habían dejado por fuera. No, él coge la ¿O misma cómo es? base, no con Boston.t, Ajá, ¿cierto? No, Boston.t, él ni siquiera los conoce porque yo no se los he pasado. Él lo que hace es ajá, coger Boston.tr ajá, e internamente hacer particiones de Boston.tr, ajá, llenar el modelo con una fracción y probarlo con otra fraccioncita dentro del mismo Boston.tr. Y cada modelito, ¿cierto? Le calcula el porcentaje de reducción de error por remuestreo, promedio, porque como van a ajá. ser muchas submuestras, promedio. Entonces, lo que te quiero decir es que no puede ser un buen indicador porque es sobre los mismos Sobre datos de los mismos entrenamiento, datos. mientras que Ajá. ya ha sido validado de alguna forma con datos externos. O sea que ya me habla un poco del poder de predicción. Y cómo, a ver, como qué parte del comando da esa orden cuando... No hay que dársela, él lo hace solo. Ese RPAR tiene esa orden de hacer validación cruzada. ¿Sí? Él no lo hace. Podríamos mirar aquí si se le puede manejar, pero no lo creo. Ya, Él ok. lo tiene ya automatizado, generarte el procedimiento de validación cruzada. Lo que él hace es darte las dos opciones. Dice, ¿quiere tomar un criterio basado en datos de entrenamiento? O Ajá. si quiere, tome su decisión basado en datos de pronóstico. Entonces, como lo vamos a usar para pronosticar, yo siempre prefiero basarme en estos dos indicadores que en este. ¿Sí? Ya. No me permite manejarle, no me permite manejarle el componente de la validación cruzada, lo hace por defecto. ¿Sí? Entonces tú puedes tomar este o este. Yo siempre les recomiendo, si ustedes van a utilizar un modelo para predecir futuras observaciones, traten siempre de hacerlo con criterios de datos externos. Ok, ¿Vale? listo. Ya. Entonces ahora ya tenemos nuestro criterio, recuerden 0.03 porque hasta allí como que se estabiliza la reducción promedio y la varianza empieza a ser también más estable y se reduce mucho más. ¿Cierto? Entonces tomo este valor CP como 0.03, voy a graficar antes el árbol anterior, ese sería el árbol anterior, ¿sí? Es un arbolito saturado con todas las variables allí, ¿cierto? Noten que lo que estamos haciendo es indirectamente lo que vamos a hacer es un procedimiento de selección de variables. Así que la poda del árbol es equivalente a haber hecho el backward que hicimos en el modelo lineal, ¿cierto? Entonces, este modelito saturado pues es bueno, pero es muy complejo y podría haber uno ligeramente más sencillo con un nivel de precisión muy similar. Entonces, por esa razón, este arbolito lo vamos a podar. Es decir, que algunas de estas ramitas que están por aquí se van a ir para dejar las primeras ramas que recogen la mayor capacidad predictiva del árbol, ¿cierto? Entonces, lo cerraré aquí y ahora esto es la poda del árbol. Debía haber puesto aquí. Esto es la poda del árbol, ¿cierto? Entonces, lo podamos basado en este criterio. Profe, una pregunta. Dime, Fabio. Estoy entendiendo que entonces este método lo que hace es como categorizarme las predicciones, o sea, Sí. si un determinado vector X desconocido cae en un nodo
si varios X caen en un mismo nodo, siempre les va a asignar el mismo valor de Y predicho, ese promedio. Sí, siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Así los daticos varíen ligeramente, los daticos de entrada varíen ligeramente. Si caen en la misma zona, todos tendrían el mismo valor promedio como pronóstico. Entonces no me convendría, bueno, pues ya ahí estamos demostrando que más ramas no están prediciendo más, pero no me convendría, si yo quiero algo más continuo, tener más ramas. Sí, pero entonces tener algo muy continuo, recuerda que eso incrementa el Sobreajusta. Ya. para futuras predicciones. Sí. Ok, listo. Recuerden de todas maneras que la reflexión que hacíamos ayer al principio, que nosotros cuando construimos un modelo de regresión, no estamos interesados en darle en el punto exacto al valor de Y, sino en encontrar su valor medio. Entonces, en ese sentido, predecir por el valor medio cobra más importancia que darle exactamente al valor Y, porque si no llegaríamos a modelos súper sobreajustados. ¿Listo? Profe, perdón, qué pena. Es que yo viendo la gráfica en sí no la entiendo. ¿Cuál Porque gráfica? no sé, la gráfica del árbol. ¿Del Porque, árbol como tal? sí, ¿De este resultado? Por sí, ejemplo, ya aquí lo podé. ¿Sí? bueno, con el Ya podado y podador. ahora voy a mostrar el árbol podadito. ¿Sí? Para Bueno, que lo entendamos. ¿Listo? Entonces, tenemos el árbol podado, ¿cierto? Noten que ya le quitó unas ramitas y tal, ¿cierto? ajá, Respecto al árbol anterior, no sé si yo guardé el árbol anterior. No guardé el árbol anterior. Aquí están las ramitas. Entonces, ¿él qué es lo que va a hacer? Utilizar criterios de falso verdadero en cada punto. Entonces, tú tienes un nuevo conjunto de datos, un nuevo vectorcito de datos. Entonces, él te pregunta, ¿el porcentaje del estrato bajo en ese vecindario es mayor a 9.7? Si es mayor a 9.7, tú vienes por aquí, ¿cierto? Pero si no es mayor a 9.7, sino que es menor, tú vendrías por aquí. Dependiendo de lo que se observe con eso, ¿cierto? Por ejemplo, si es menor a 9.7, entonces él ahora te pregunta, perdón, mayor a 9.7, te pregunta, además de ser mayor a 9.7, ¿es mayor a 16? Entonces, si es mayor a 16, vendrías por aquí. Si no es mayor a 16, vendrías por acá. Siempre el sí por este lado y el no por este lado. Si es mayor a 16, ese porcentaje, y la variable distancia es menor que 2, ahorita miro bien, mejor no. si es menor que 2 la variable distancia, entonces tú vendrías por acá. Si la variable distancia es mayor que 2, vendrías por acá. ¿Cierto? Voy a irme siempre por aquí asumiendo que se están cumpliendo todas estas condiciones, ¿cierto? Si además de que es mayor de 9.7 y es mayor de 16 y la variable distancia es menor que 2, el óxido nitrónico, el óxido nítrico, perdón, es mayor o igual a 0,64, ¿sí? En este vecindario también es mayor o igual que 0,64, por aquí sería el no. Y además de eso, la criminalidad está por encima de 7.3, ¿sí? Pues hemos llegado a este nodo. En este nodo habían 38 daticos y el promedio de esos 38 daticos sería 9.9. Cualquier cualquier observación que cumpla con estas condiciones, le asignaríamos 9.9 como pronóstico. Ya esa variable, ok, ya, ahora ¿Sí? Y si, listo. por ejemplo, fueran todos no, por ejemplo, vendríamos por aquí, no, es menor de 9.7, el número de cuartos en la vivienda es mayor a 6.8, y además de ser mayor a 6.8 es mayor a 7.4, entonces el precio de esa vivienda es de 42. Y Ok, simplemente nos dice con cuántos daticos construyó esta referencia, con 14 daticos. Entonces, cada uno de estos nodos son los diferentes valores de pronósticos que nosotros obtendríamos, ¿cierto? Dependiendo del cumplimiento de cada una de estas condiciones. ¿Listo? ok, Pero listo. todo datico, mire que aquí, por ejemplo, si cae acá, no importan las otras variables. Las únicas variables que han importado son el número de cuartos y el porcentaje de bajos, de personas de estratos bajos en esta población, para este pronóstico. ¿Listo? No Ajá. tendría en cuenta todo, sino solamente esas condiciones. Esa es la forma como se usa un árbol de regresión. Noten que él ya trae incluido un procedimiento de selección de variables. Intrínsecamente ya está metido allí un procedimiento de selección de variables, ¿cierto?
Ajá. Profe, Y entonces si uno, si la variable, el resultado, la y es categórica, hace el mismo proceso. ¿Sí? Si la Y es categórica, hace el mismo proceso, pero cuando él llega acá, que es un problema de clasificación, entonces él lo que hace es preguntarle a todos los datos que están allí, cumpliendo con la condición, su variable respuesta. Y el que tenga mayor cantidad, ese es el pronóstico que le asocia. Si hay mayor sí que no, por ejemplo, si hay 42 daticos, pero esos 42 daticos, 20, 30 son sí y los otros 12 son no, entonces se le asignaría la categoría sí, por mayoría, voto por mayoría. Y esa variable respuesta puede tener más de 2 categorías también, ¿funcionaría? También, sí, también. El árbol tendría entonces así varias, entregaría aquí 3 probabilidades y siempre entregaría la categoría de mayor, de mayor, de mayor probabilidad. De mayor probabilidad. Vale, gracias, profe. Kevin. profe, yo tengo una duda, es que viendo esta gráfica y la anterior me sorprende cómo el algoritmo es como tan eficiente computacionalmente, ¿no? Uno corre esa línea y casi que al segundo te da resultados. Sí. Entonces quisiera saber cómo es el recorrido que él hace dentro de cada variable para encontrar el punto de corte, porque uno puede tener una variable que se mueva en una escala de 1 a 500 y hay casi que infinitas posibilidades de cortar en dos esa variable, entonces cómo él va recorriendo esos posibles puntos de corte y evaluando la reducción de la impureza. Él tiene un algoritmo que en principio es aleatorio para evaluar los puntos de corte. Así que él coge todas las variables y las candidatiza, ¿cierto? Y luego esas variables tienen una partición óptima dependiendo de la varianza. La variable que tiene más varianza le coloca más puntos de corte. La que tiene menos varianza, menos puntos de corte. En función de la varianza le va colocando, o del coeficiente de variación le va colocando los puntos de corte. Y luego evalúa exactamente esos puntos de corte. No necesariamente es óptimo porque no están todos los posibles puntos de corte en su recorrido. Hay algunos seleccionados por alguna estrategia. Ah, vale, profe, muchas O sea gracias. que lo que te quiero decir con eso, Kevin, es que no es tan exhaustivo porque uno podría decir, no, partiendo una variable, por ejemplo, óxido nítrico, ¿cuántos puntos de corte serían posibles? Muchísimos. Habría muchísimos puntos de corte. Él no es que los explore todos, porque si no la combinación de todos los puntos de corte haría que esto no termine nunca. Él explora algunos basados en criterios de varianza, algunos punticos de corte, como que lo parte en 5 o en 6, dependiendo de la varianza, y con eso es prueba. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos nuestro modelito, todavía tenemos ahí una referencia de cómo se ha desempeñado, pero recuerden que la prueba de oro se la vamos a hacer después, con el siguiente, con los datos externos, ¿sí? Con los datos que hemos dejado por allá guardados. Hasta el momento esos datos .t o boston.t no lo hemos usado para nada. El modelito sí ha hecho remuestreo, los ha hecho con los mismos datos del .tr, del training. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces 3 modelos, los tengo acá, o 4. No, el PSA era solo descriptivo, no era regresión. LM, PLS y el árbol de regresión. El siguiente, solo para que lo recordemos, es muy sencillo, ¿cierto? El árbol de K vecinos cercanos. Recuerden que lo que él hace es presentar un punto en el plano, dependiendo sus variables, ¿cierto? Por ejemplo, X1, X2, X3, XP, las grafica, las presenta y ubica los K vecinos más cercanos. Por ejemplo, si fuera solamente el vecino más cercano, entonces le entrega este dato, el valor que tiene en Y este vecino, ¿cierto? Si fuera 3 vecinos más cercanos, pues amplía la búsqueda hasta encontrar 3, ¿cierto? Y le entrega en Y el promedio de estas 3 Y como pronóstico a este dato y a cualquier dato que estuviera por aquí en la vecindad de esos 3. ¿Cierto? Si son 5, pues agrega entonces estos otros para este punto, 1, 2, 3, 4, los 5 más cercanos con alguna medida de distancia. Cada uno de ellos tiene una Y, ¿cierto? Y entonces el promedio de esas 5 se las entrega a este. Noten que es muy similar a lo que hace el árbol de clasificación, solo que este no se pone en la labor particular de precortar el espacio, sino que cada vez que un punto llega, él hace su propia función de vecindad. No están predeterminados los grupos, sino que cada que un punto llega, él evalúa a sus vecinos mediante alguna función de distancia, ¿cierto? Siempre le entregará el promedio, como pronóstico, el promedio de los K vecinos cercanos. Recuerden,
este modelo no es ningún modelo, es un algoritmo. Él no guarda ninguna expresión matemática ni ningún modelo. Simplemente lo que hace es que cuando tú le dices utilice los datos de entrenamiento, los guarda para todo nuevo dato, compararlos en distancia con los que están guardados y seleccionar los K más cercanos a cada dato de entrada. ¿Listo? Entonces, recuerden, si ustedes escogen un K pequeño, muy pequeño, por ejemplo, un K igual a 1, ¿sí? No se sorprendan si con los datos entrenados K igual a 1 le da 100% de R cuadrado. Pues claro, con datos entrenados y K igual a 1, el dato se está pronosticando al mismo. Y el pronóstico del dato con el mismo, pues va a ser perfecto. Entonces, no se lleven a asombro si están haciendo una evaluación sobre datos entrenados con KNN y K es igual a 1. Ah, distinto es si lo hacen con datos pronosticados, porque el pronóstico del más cercano no tiene por qué ser el verdadero valor del nuevo individuo. Entonces recuerden, K pequeño generalmente nos lleva a sobreajuste y K muy grande generalmente empieza a unir puntos que ya no se parecen en nada y entonces nos lleva a que el modelo no ajuste. Tenemos que establecer por ahí un K trade-off, ¿cierto? Un K de balance entre el que nos dé un adecuado ajuste y para eso siempre lo haremos por validación cruzada, ¿cierto? Aquí les traigo un ejemplito, por ejemplo, ¿sí? Este es sobre datos pronosticados, esta es la función real, esta es la F que nosotros queremos buscar, ¿cierto? Pero asumimos que están desconocidos, tomamos daticos aleatorios de aquí, muchos punticos aleatorios de aquí y empezamos a construir la función, el modelo K vecinos utilizando K igual a 1 y mire lo que pasa con K igual a 1, ¿sí? El modelo es totalmente reactivo, no ajusta bien, ¿cierto? Con nuevos datos, ¿cierto? Y con K igual a 9 el modelito pues puede tener un mejor ajuste. Para este caso, por ejemplo, el ajuste fue mejor para K igual a 9 que para K igual a 1. Ambos siguieron la tendencia, pero hay uno que es mejor que otro. ¿Cuál es el valor adecuado de K? Pues en este caso K igual a 9, en otro caso pues no está tan dicho, ¿no? Muchos artículos mencionan K igual a 5 como un valor de referencia, pero yo siempre prefiero hacer la prueba para luego verificar si ese K igual a 5 es mejor. Y la prueba siempre la haremos con validación cruzada. ¿Listo? Este algoritmo pues es muy, muy sencillo. Vamos a ajustar aquí el KNN, ¿cierto? Como necesito hacer entrenamiento en los anteriores, yo he hecho el entrenamiento con la misma función, por ejemplo, esta función rpark tenía su propio método de validación cruzada, ¿cierto? El PLS, cuando hicimos PLS, también tenía su propio método de validación cruzada. La función KNN, que vamos a ejecutar ahorita, no tiene incorporado un procedimiento de validación cruzada. Como él no tiene incorporado un procedimiento de validación cruzada o de sintonización del parámetro, entonces por esa razón yo voy a utilizar lo que vimos la semana anterior de la librería Caret para hacer esa validación cruzada y sintonizar el valor del parámetro. Recuerden que con la librería Caret, estas funciones de la librería Caret, ustedes pueden verificar que la función KNN existe y cuál es el parámetro que se puede sintonizar, el hiperparámetro, ¿cierto? Pues me dice, sí, efectivamente la función KNN existe y el parámetro que se puede sintonizar es K. ¿Listo? Entonces yo ahora voy a empezar con una exploración de K. Recuerden, cuando arrancamos no sabemos cuál puede ser K, entonces yo necesito una grilla para K y no tengo la más mínima idea de cuánto puede ser K. Entonces, cuando tenemos ese desconocimiento, pues le decimos al software, hágame una primera exploración en el rango amplio que usted considere de, por ejemplo, 30 valores. Es lo que le voy a decir aquí. Y que K, en el rango que el software considera que es más o menos de 1 a 60, ¿cierto? Me lo parta en 30, ¿sí? Y que me haga un procedimiento de validación cruzada que yo le voy a definir en la función control. La función control la definí aquí. Entonces, en control le voy a decir que me haga una validación cruzada repetida con 10 particiones y 10 repeticiones. Esto es un 10-fold o 10-fold repetido 10 veces. ¿Cierto? Entonces aquí le he dicho cómo voy a hacer la validación cruzada, ¿cierto? Luego ahora sí le digo que me haga el entrenamiento siguiendo la fórmula que nosotros teníamos, es decir, con todas las variables,
¿cierto? Y que utilice los datos de entrenamiento boston.tr, el método que vamos a usar es KNN, el control de la validación cruzada será control, y la longitud en la cual voy a partir ese espacio para acá, que no tengo mucha seguridad, será entonces de 30. Por eso te digo que me haga una sintonización por longitud de tamaño 30, ¿cierto? Cuando él lo hace, probablemente se va a demorar un poquito porque lo está haciendo con 30 valores y algunos de esos valores son muy grandes, ¿cierto? Algunos de esos valores son 40, 50 vecinos más cercanos. Probablemente se va a demorar un poquitico y entonces a través de validación cruzada me va a dar una indicación de la bondad de ajuste del modelo para nuevos datos predichos, ¿sí? Obviamente por validación cruzada, cuando fuimos variando la longitud de la vecindad, o sea, el número de vecinos, ¿cierto? Ya tengo esa primera aproximación, entonces ahora le voy a decir que me grafique el resultado de ese tuning, pero específicamente la métrica R cuadrado, para ver cómo se comporta. ¿Listo? Aquí tengo el R cuadrado. ¿Sí? Noten ustedes, el R cuadrado que nosotros deseamos siempre es un R cuadrado grande. Recuerden, este R cuadrado aquí te está diciendo que lo hizo por validación cruzada, es decir, que es un R cuadrado para predichos y no para datos de entrenamiento, para algunos datos predichos, ¿cierto? Y arrancó con un R cuadrado por acá, muy bajito, perdón, muy alto. Nosotros deseamos que sea lo más alto, y en la medida en que K se fue incrementando, llegando hasta 60 vecinos cercanos, el poder predictivo del modelo fue bajando, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo que lo que más me conviene es utilizar un K pequeño. No podría decir yo con esta partición exactamente cuál, ¿no? Porque lo que hice fue partir entre 65 más o menos y 1, esto en 30, y probablemente por aquí hay algunos valores intermedios que yo no he tenido en consideración. Entonces yo me voy a centrar ahorita en una exploración posterior un poquito más orientada. Esto porque no conocía nada, ahora que conozco un poquito, entonces le voy a decir que me explore en este rango, es decir, por debajo de 10 o por debajo de algún valor umbral aquí donde yo vea que el R cuadrado se sostuvo suficientemente. Entonces ese procedimiento de tuning lo voy a repetir ahora, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, pero ahora ya no le voy a decir que me lo parta como él quiera en 30, sino que ya yo observé que ese K podría estar por allí en el orden de 1 a 10, ¿cierto? Entonces le creo una malla, es lo que hace esta función span.grid, crear una mallita de exploración para ese parámetro K, desde 1 hasta 10, lo guardo allí en valor K, y ejecuto la misma función de entrenamiento que había ejecutado antes, pero ahora le digo que ese valor de K lo busque únicamente en los valores 1 a 10, es decir, de 1, 2, 3 hasta 10. El procedimiento va a ser más rápido, claro, mucho más rápido que el anterior, y ahora ya yo puedo afinar mucho mejor el valor adecuado para acá. ¿Listo? Y lo está haciendo únicamente ya con 10, tardará un poco menos que el anterior. Ya tenemos resultado, y vuelvo a repetir el grafiquito, ¿sí? Y miren lo que sucedió. Ya en este ranguito de 1 a 10, ¿cierto? El R cuadrado con 1 arrancó muy bajito, con 2 incrementó, con 3 más, con 4 bajó ligeramente, y con 5, parece que 5 fuese el mejor caso para este conjunto de datos. K igual a 5, es decir, que hacer un pronóstico por la vecindad de los 5 vecinos más cercanos, el promedio de los 5 vecinos más cercanos, fue como el mejor modelo de pronóstico que podemos encontrar bajo KNN. Después se empieza a perder poder predictivo. O sea que particularmente en este caso, K igual a 5 fue el mejor modelo. ¿Sí? Recuerden que este algoritmo o esta función train siempre te guarda aquí el mejor modelo. ¿Sí? Él aquí te da, por ejemplo, el resultado, ¿cierto? Eso fue lo que graficamos ahora y me dice, voy a guardar un modelo final de K igual a 5. ¿Sí? Recuerden, no intenten interpretarlo, no hay interpretación alguna, no intenten encontrar cuáles son las variables aquí que están definiendo la vecindad, no hay ninguna interpretación en este modelo. Este modelo es totalmente algorítmico. Guardamos unos datos de referencia, los nuevos datos los comparamos contra los datos de referencia y asignamos el promedio de los K vecinos
más cercanos. No hay nada que estudiarle a este modelo, es un modelo únicamente para efectos de predicción. Aquí yo tengo que llamarle la atención sobre lo siguiente. Recuerden que él se fundamenta en los K-vecinos cercanos, ¿cierto? Entonces, la función de vecindad o la distancia la calcula con todas las variables que tú le pongas. Si por alguna razón tú le colocas una variable que es altamente variable, tiene una varianza muy alta, pero que no se relaciona con Y, ¿cierto? Él no va a ser capaz de identificar eso. Él va a identificar simplemente que esa variable está muy distante y basada en esa distancia puede descartar un punto que podría ser similar a la tuya. Por ejemplo, para un objetivo de clasificación de créditos, para poner créditos. Entonces, si yo le metía a eso el color de los ojos, y hay uno que tiene ojos negros y otro que tiene ojos verdes, esa variable me puede generar tanta distancia, uno puede calcular una distancia entre variables cualitativas, tanta distancia en el color de los ojos que finalmente me haga que dos individuos que son iguales en todas las demás variables, para el algoritmo KNN sean demasiado distintos solo por el color de los ojos. Y el color de los ojos no tener ningún efecto sobre la variable respuesta si pagará o no pagará el crédito, o cuánto dejará de pagar en el crédito, en el caso de una variable cuantitativa. Entonces, aquí sí que es muy importante que nosotros cuando hacemos KNN tengamos certeza de que las variables que le estamos ingresando no nos van a generar más ruido que apoyo en la predicción, porque él no tiene capacidad de hacer ese filtro como si lo tiene los modelos de regresión lineal o el modelo PLS o el modelo de árbol de regresión que deja por fuera esas variables que no aportan a Y. Él aquí no tiene ninguna consideración contra Y. O sea que es un algoritmo bastante flexible, pero también bastante peligroso. Se lo recuerdo porque he encontrado muchas compañías que aplican KNN porque funciona rápido y bien y cogen las bases de datos y con cuanta variable tenga se la meten a KNN y luego al final eso pues va a estar más lleno de ruido que de alguna señal. ¿Listo? ¿Preguntas aquí sobre KNN? Sí, profe, usted hablaba antes, como él hace esas valoraciones con los cabecinos, ahí él no toma en cuenta es como la tendencia de esos datos, ¿no? Que también debe ser importante, como usted lo hablaba también en una clase pasada. Sí, él no tiene en cuenta eso. Él simplemente vecindad y nada más. No tiene en cuenta muchas otras cosas. A mí me parece que es un algoritmo que funciona, pero siempre yo lo usaría como algoritmo de último recurso. ¿Sí? Y muy consciente de cuáles son las variables, recuerden, las variables que van a alimentar esas matrices de distancia, tienen que estar muy bien cribadas, como decía ahora, creo que era Adrián, ¿sí? Un contexto de variables muy importante habría que tener para poder entrenar un KNN. ¿Sí? No le vamos a meter variables allí espurias o variables de cualquier tipo, sino las variables que consideramos que hipotéticamente sí pueden ayudarnos a predecir el valor de Y. Es decir, un procedimiento previo allí no tan automático. Bueno. Ahora son las 10:55. Ustedes me dirán si desean que tomemos un descanso o si prefieren que vamos así hasta el final. Yo creo que nos falta de esta clase, al menos de esta parte de regresión, nos faltará como máximo, yo creo que 1 hora. Entonces, ustedes me dirán si tomamos un descansillo nuevamente de 20 minutos y retornamos para esa última hora o si prefieren que sigamos de largo. Déjense continuar, ¿alguna ahí también? Listo. Entonces, démonos esta pelita, como decimos, por 1 horita más, ¿listo? Y luego ya abrimos una discusión ya para cierre del diplomado y nos despedimos. Profe, voy entonces a cortar la grabación y inicio Ah, otra bueno, vez. córtala y arranca otra. Eso, perfecto.